Hoy vamos a hacer un pequeño vídeo sobre conceptos básicos con SPSS. Vamos a ver la resolución de contrastes de hipótesis utilizando el programa. Como siempre, quiero recordaros cuál es la base del contraste de hipótesis. Hay muchos contrastes. En este que vamos a hacer va a ser la existencia o no de asociación entre dos variables. Por tanto, el contraste que se plantea es el siguiente. Recordad que un contraste de hipótesis siempre tiene dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre es la más sencilla y la hipótesis alternativa la más compleja. Por tanto, la existencia o no de una asociación entre dos variables quedaría en un contraste. En la hipótesis nula diríamos que no existe asociación, es lo más sencillo. Si no existe asociación, pues no existe, ya hemos acabado. Y la más compleja sería que existe asociación entre dichas variables. Habría, por tanto, siempre es la más compleja, la existencia de asociación, y por tanto habría que decir que si existe esa asociación, pues decir cómo es. Bien, por tanto, en el caso de este vídeo, lo que vamos a hacer es asociación entre dos variables cuantitativas. Vamos a considerar dos variables cuantitativas y, por tanto, el contraste de hipótesis que vamos a realizar está basado en el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Bien, por tanto, el contraste de hipótesis que vamos a realizar es ver si el coeficiente de correlación lineal de Pearson es 0 o no es 0. En el caso de que sea 0, diremos que no existe asociación, y en el caso de que no sea 0, sea mayor que 0 o menor que 0, me da igual, pues diremos que sí que existe asociación entre las variables cuantitativas. Bien, en el caso de que existiera, que esa correlación no fuera 0, ¿qué nos tocaría hacer? Pues nos tocaría describir cómo es esa asociación entre las variables x y y. Para ello lo que vamos a hacer es la recta de regresión, y es igual a x más b, donde vamos a tener que saber cuál es el valor de a y cuál es el valor de b, ya que a nos dice cómo varía y en función de x. Esa variabilidad. Por tanto, si una es causa y la otra es efecto, lo más normal es que x sea la causa e y sea el efecto. Es decir, que el efecto depende de la causa, y depende de x. Se puede poner de la otra forma. El ordenador lo va a hacer, obviamente, porque el ordenador lo calcula todo lo que le pidas, pero no va a tener mucho sentido. Así que vamos a intentar, si es una causa y un efecto, poner la causa a la x y el efecto a la y. Muy bien, para resolver los contrastes vamos a basarnos siempre en lo mismo, como es en SPSS, vamos a basarnos en la definición de la P exacta. La P exacta tiene una definición formal, pero la definición más útil es la que damos aquí en esta diapositiva. Es la probabilidad, la P exacta es la probabilidad de equivocarnos al escoger la hipótesis alternativa. Eso va a ser definitivo, es lo que nos va a decir, oye, pues si la probabilidad de equivocarte al quedarte con la hipótesis alternativa es muy alta, pues no la cojas, quédate con la nula. Y si la probabilidad de equivocarte al escoger la hipótesis alternativa es pequeñísima, hombre, pues apuesta por la alternativa. Es la idea que subyace en la resolución de los contrastes de hipótesis. Eso viene a resumir lo siguiente: si la P exacta es más pequeño que un cierto alfa, una tolerancia que nosotros hemos dado, pues entonces nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa. Si la P exacta es muy grande, más grande que un alfa, una tolerancia que habremos fijado, pues nos quedaremos con la nula. Bien, dicho esto, vamos a empezar ya a trabajar sobre el SPSS. Bien, vamos primero con el ejemplo, lo de la práctica 10, que nos decía algo así como, tenemos una dieta codificada como dieta 1 y dieta 2, una dieta es para reducir peso y la otra, aparte de reducir peso, no tiene ni alcohol, ni carnes rojas, ni marisco. Bien, para saber cómo funcionan las dietas, hemos recogido unas cuantas variables, que es el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones tumefactas, la evaluación general del paciente, el cuestionario de capacidad funcional, la velocidad de sedimentación globular y la PCR.
Si os podéis fijar, como ya hemos visto en prácticas, tanto el número de articulaciones olorosas como el número de articulaciones tumefactas, como la velocidad de sedimentación eran variables cuantitativas, mientras que la evaluación general de pacientes, el test el cuestionario de capacidad funcional y la presencia o no de la proteína PCR eran todas variables cualitativas. En el caso que nos ocupa, recordemos que es una variable cuantitativa frente a otra cuantitativa. Bien, vamos a recoger la base de datos, que la tenemos aquí. Aquí está. Y aparte de la dieta, hemos recogido también la edad y los años sin tratar, ¿vale? Entonces, por tanto, tenemos tanto el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones tumefactas y la velocidad de sedimentación como variables cuantitativas junto a la edad y a los años sin tratar. Así que vamos a ver si existe relación, asociación entre estas variables cuantitativas. ¿Cómo se puede hacer de una forma rápida, sin hacer mucho rollo y plan? Pues vamos a coger y vamos a ver la correlación entre todas ellas. Vamos a hacer ese test de correlación entre todas las variables. Bien, para eso lo que hacemos es correlaciones bivariadas y vamos a meter todas las variables cuantitativas. Si os fijáis, en esta versión de la base de datos no distingue cuáles son cualitativas y cuáles no, lo tenemos que saber nosotros. Bien, le damos a aceptar y aquí tenemos el coeficiente de correlación lineal de Pearson para cada par. Si vemos la edad, podemos ver que la edad no está correlacionada con los años sin tratar, ya que el coeficiente de correlación lineal de Pearson es 0,001, prácticamente 0, y aparte si apostáramos porque no es 0, tendríamos una probabilidad del 99% de equivocarnos. Lo mismo sucede con el NAD, con el número de articulaciones dolorosas. La P exacta es 0,71, apostar por la hipótesis alternativa de que el coeficiente de correlación lineal de Pearson no es 0, tendría un error del 71, una probabilidad de error del 71%, y lo mismo para el número de articulaciones tumefactas. Sin embargo, sí que hay una asociación entre la edad y la velocidad de sedimentación globular. Nos sale un coeficiente de correlación lineal de Pearson de 0,369 y podemos decir que eso no es 0. Y la probabilidad de equivocarnos, de apostar por la hipótesis alternativa, es prácticamente nula. Por tanto, sí que existe asociación. ¿Qué nos queda? Ver cómo es esa asociación. Bien, pues vamos a ver ahora la relación que hay entre la edad y la velocidad de sedimentación globular. Obviamente, ¿quién depende de quién? La edad no puede depender de nada. Uno cumple años y los años que tiene son los que tiene, no puede depender de nada. Pero la velocidad de sedimentación globular sí que depende de la edad. ¿Cómo varía a medida que cumplimos años esa velocidad de sedimentación globular? Pues vamos a resolver esa pregunta. Para ello, vamos a analizar regresión lineal. Dependiente, pues la velocidad de sedimentación globular depende de la edad. Así que dependiente es la velocidad de sedimentación, independiente de la edad. Le damos a aceptar y aquí tenemos el resultado. Bien, como podemos ver, ahí tendríamos esas dos variables, ese A y ese B que habíamos dicho, recordar cómo era la variable, cómo era la recta de regresión, es igual a I es igual a AX más B, pues A sería 0,097. ¿Esto qué significa? Recordar que la edad está medida en años y la velocidad de sedimentación globular está medida en horas. Por tanto, por cada año que se cumple, y esto es lo más importante, por cada año que se cumple, el tiempo de sedimentación globular aumenta 0,097 horas, más o menos un 0,1, un 10% de una hora. Un 10% de una hora viene a ser a 6 minutos, es decir, cada año que pasa, la velocidad de sedimentación globular aumenta 6 minutos, una décima parte de una hora.
Es decir, que en 10 años la velocidad de sedimentación globular habrá aumentado 1 hora. Y esa es la asociación que existe entre la edad y la velocidad de sedimentación globular. Por cada año que se cumple, la velocidad aumenta 0,1 horas o 6 minutos, o dicho de otra forma, en 10 años aumentará 1 hora. Pues esto es todo, chicos, sobre una cuantitativa y la asociación entre una cuantitativa y otra cuantitativa.